¿Qué tal, amigos del Quinto Medio? Agradecemos su vista precisamente hacia estas entrevistas que tenemos desde el Congreso del Estado. Esta vez tenemos a la diputada Norma Pimentel, una de las diputadas más aguerridas con el tema de pues ayudar a las mujeres en todos los sentidos. Me gustaría, diputada, sobre todo hablar de temas que traes en la agenda, una vez que estamos retomando precisamente este periodo legislativo. ¿Qué es lo que tenemos en esta agenda tuya? Mira, creo que, y muchas gracias a todas las personas que nos estén acompañando. Algo que consideramos muy importante es que ya hemos presentado varias acciones en materia de garantizarnos mejores condiciones a todas las mujeres, pero este día yo quisiera enfocarme en una serie de actividades que hemos estado realizando en conjunto con varias compañeras, donde tenemos muy claro que la causa es concretar reformas en nuestra legislación que nos devuelvan, que nos fortalezcan, que nos amplíen esta posibilidad de una vida libre de violencia. Y sobre esto yo quiero enfocarme a dos temas. Una en materia de, por supuesto, feminicidio, que además, hay que decirlo con toda claridad, tenía que llegar una mujer presidenta de la República para retomar uno de los principios que se señaló en la sentencia de Campo Algodonero, y es que se estuviera desde una legislación integral, una estructura jurídica para el reconocimiento del tipo penal de feminicidio, con todos los protocolos que se tienen que aplicar, con las fiscalías especializadas, y que bueno, Puebla va adelantada, ya se había adelantado un poco, pero que ahora nos hace falta formalizar esta homologación de lo federal, fortalecer nuestro sistema normativo, pero creo que no podemos perder de vista cerrar la brecha a cualquier acto de impunidad que se llegue a dar en los procesos ya de aplicación de justicia, porque efectivamente, gracias a la sentencia de Campo Algodonero, gracias al esfuerzo de miles de voces, de mujeres, de organizaciones, de colectivas, pero también de la vida de mujeres que quedó cobrada en esas desafortunadas fosas clandestinas que han existido no solamente en el norte de nuestro país, en todo nuestro país, ha sido por lo que esta legislación ha podido ir avanzando. Y ahora el reto está también en cómo dentro del Poder Judicial en la actualidad se aplica lo que ya se tiene, y bueno, más adelante se adaptan también, por supuesto, a las modificaciones que estoy segura que se lograrán concretar en esta 62ª legislatura, pero sin perder de vista que uno de los grandes retos que tenemos, no solo en nuestro estado, sino a nivel nacional, es que no existe impunidad, que no se quede esta sensación amarga, frustrante, de que se inician los procedimientos, de que se vinculan a proceso, de que se tienen todos los mecanismos, y que de repente pues algo por ahí deja inquietudes, porque son precisamente esas inquietudes, son precisamente esos espacios vacíos los que han generado que la prevención nos cueste tanto trabajo abordarla. Diputada, precisamente antes de entrar al aire, hablábamos del tema que, bueno, pues esta semana se hizo una tendencia desgraciadamente pues negativa, y sobre todo porque deja vulnerable nuevamente a las mujeres, quienes piensan, o a la familia, en este caso fue a la familia de Carla López Albert, que bueno, comentábamos precisamente quien inicia precisamente esta ola de feminicidios. Comentar si nos puedes comentar precisamente este tema, cómo se dio, y bueno, precisamente esta intervención que estás haciendo. Bueno, decirte que, y a toda tu audiencia, que por supuesto a todas las compañeras nos preocupó muchísimo esta situación, y por supuesto observamos que hubo una gran movilización de parte de medios de comunicación, por supuesto también de organizaciones de la sociedad civil, de colectivas que salieron justo a visibilizar que era importante que se prestara atención respecto a el análisis que se estaba solicitando, que queda clarísimo que todas las personas dentro del debido proceso tienen el legítimo derecho de hacer las peticiones que quieran, nadie se las puede negar. Sin embargo, generó mucha inquietud cuál era esta
posición o cuál era la posible resolución que estaba considerando tomar este juez. Y yo ahí quiero resaltar la intervención, por supuesto, del magistrado Pedro al frente del Consejo de la Judicatura, porque se tomó una acción inmediata en cuanto se tuvo el conocimiento, y por eso insisto en la importancia de todas las áreas, porque si no hubieran existido las voces de sociedad civil, si no hubiera existido el eco a través de los medios de comunicación, las familias, seguramente la familia de Carla, que además son víctimas indirectas por todo lo que han estado sufriendo durante todo este tiempo, pues no hubieran contado con las herramientas para que sus voces se escucharan y que esta situación se detuviera, se pasara por un análisis mucho más puntual, interno, jurídico, jurisdiccional, y no perdiendo de vista que si es necesario, por eso la importante participación del Consejo de la Judicatura, el inicio de las responsabilidades en contra de una autoridad judicial que estaba dejando pues muchas situaciones en entredicho. Uno de los retos, decíamos hace un rato, en nuestro país es hablar de la impunidad. Se ha discutido mucho de una parte que es la cifra negra, situaciones ilícitas que ocurren y que no se denuncian. Pero en el caso de feminicidio eso no puede pasar, porque ahí el Estado tiene la obligación de intervenir sí o sí. Es decir, la responsabilidad, la corresponsabilidad social y ciudadana obliga a las autoridades a intervenir. Lo delicado es el procedimiento. Pensemos en este caso, 12 años que sigue el procedimiento, y cuántas no otras situaciones, otras carpetas están ya judicializadas, pero todavía no se ha dictado sentencia. Entonces creo que en esa parte es muy importante sí reconocer la rápida intervención del Consejo de la Judicatura, pero pedirle a todas nuestras autoridades judiciales, a nuestras juezas, a nuestros jueces, magistradas, magistrados, que estén redoblando los esfuerzos para que no haya un solo caso que esté impune en materia de feminicidios, por supuesto, de ninguna otra situación de violencia en contra de mujeres, pero sobre todo en el tema de feminicidios, con la finalidad de que el mensaje que le mandemos a la sociedad sea claro: no hay acto de feminicidio que quede impune. Y no vamos a permitir que las familias pasen tantos años sin observar que existe justicia, porque no solo le estamos haciendo justicia a esa familia y a la memoria de esa mujer, la estamos haciendo en favor de todas las que se van a ver ahí reflejadas como un acto que nos diga: ninguna más tiene que pasar por ninguna situación de violencia. Y en este caso, una mujer quede en este sentido sin justicia, ¿cómo quedaría el caso de Paulina Camargo? Híjole, creo que aquí, y aparte el de Paulina a mí me pesa mucho, porque como una mujer, ella joven, estudiante, y en el que como sociedad civil de pronto a mí me genera esta preocupación de pensar que a lo mejor coincidimos en algún espacio de universidad y que no tuvimos la herramienta suficiente para generar prevención. Yo creo que la memoria de Paulina, junto con la de todas nuestras víctimas, desafortunadamente, de casos de feminicidio, nos tiene que seguir obligando a las autoridades, a nosotras, a hacer nuestro trabajo con total responsabilidad. Yo creo que en nuestro caso no podemos perder de vista todas las oportunidades de subir a tribuna, de legislar, de generar las incidencias en todos los foros, en todos los espacios públicos, para hablar de estos temas, para colocarlos en las mesas y que sigan siendo ejes de atención. Sin duda alguna, al Poder Judicial rendir esta responsabilidad impartiendo justicia pronta, expedita, gratuita, cercana. Y bueno, a mí me parece que en el momento, ¿verdad?, en el que el Poder Judicial tuvo que pasar por este tamizaje de una reforma en el que se le obliga ahora a las autoridades judiciales a salir, a pedir el voto, a hacer campaña, a acercarse a la ciudadanía. Y créeme que como abogada a mí me criticaron cuando yo salí a defender esta reforma y me decían: no, es que el Poder Judicial tiene que quedar en otro entorno, no debe de pasar por este proceso. Yo recordé muchos casos que han generado deuda
deuda a la justicia, y dije, es que es por esos casos, por los que sí se tiene que salir, y sí se tiene que mostrar, y sí se tiene que hablar, y sí se tiene que presentar credenciales, y decir por qué se quiere ser jueza, juez, magistrada, magistrado, integrar la Suprema Corte en el nivel de acceso a la justicia en el que te toque. Lo tenemos que hacer así como nos toca a las personas que representamos un cargo de elección popular, de frente, y diciéndole a las personas por qué pueden ser, en este caso, quienes imparten justicia, no solamente conocedoras del derecho, sino completamente comprometidas a que de verdad van a estar velando porque cada asunto, cada expediente que llegue a sus manos, no paren hasta que exista justicia. Para eso tenemos todos estos procedimientos, ¿no? Hemos hecho tantos avances en materia legislativa para dividir la parte sustantiva, la parte práctica, la parte procesal, y lo hemos dicho también con mucha claridad. Hemos presentado algunas acciones en materia procesal, por ejemplo, en casos de deudores alimentarios, pero siempre hemos estado muy abiertas al diálogo también con personas juzgadoras que imparten justicia de los retos que identifiquen en las áreas procesales, que encuentren aquí, no solamente en mi caso, sino en de todas mis compañeras y compañeros, voces aliadas para subir esas necesidades a tribuna, para materializarlas en reformas normativas. Pero no podemos dejar esta incertidumbre, esta duda en la ciudadanía en materia de acceso a la justicia, porque ese es el último punto. Una parte la hacemos acá, otra parte la hace el gobernador Alejandro Armenta con temas como, por ejemplo, las casas Carmen Cerdán, acercándole la justicia a las mujeres, pero una muy importante está en el Poder Judicial, y ahí el gran reto es que la justicia, insisto, sea pronta, llegue rápido a la ciudadanía. Alimentarios. Es un tema también muy complicado. Esto sobre todo porque, bueno, también en redes sociales nos hemos enterado de diversos casos, sobre todo, bueno, yo tengo muy cercano a uno donde una mujer comentaba precisamente esto, ¿no? Cómo los hombres cambian precisamente sus entradas o ponen a otra persona como beneficio para que ellos no reflejen lo que verdaderamente están percibiendo de un sueldo. ¿Qué tan complicado ha sido este tema para poder legislarlo, diputada? Mira, te he de decir que eso que tú me estabas comentando se llama fraude a la ley, básicamente, ¿no? Ya sabemos que una de nuestras obligaciones sería casi tú mismo declarar, tengo esta responsabilidad económica con mis hijas o mis hijos, y justo lo que hacen es construir toda una serie de historias. No falta el que recurre a comprar facturas, ¿no? No falta el que recurre a que, oye, a ver, yo tengo tal amigo en tal empresa que diga que él me contrató, pero que gano 3 pesos en lugar de 10 para dar menos. No, bueno, esas estrategias son terribles, y yo hoy te he de decir, antes de hablar de lo legislativo, que tache para la abogacía. Como abogada te lo digo, porque en muchas ocasiones de despachos jurídicos han salido estrategias en las que el deudor alimentario prefiere pagar los honorarios de un despacho a pagar la obligación alimentaria, porque además estas situaciones se vuelven conflictos de las exparejas, perdiendo de vista, mejor dicho, que estamos afectando el interés superior de unas personitas terceras que no tienen nivel en el conflicto, que son las hijas, los hijos, o en algunas ocasiones hablamos hasta de personas adultas mayores que quedan en medio de los conflictos familiares. Hemos presentado una serie de iniciativas, no solamente nos sentamos literal a revisar cómo estaba la situación del padrón de deudores. El padrón ya existe, por favor, busquen, está el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, Puebla ya aparece ahí. Ahora el reto, ¿en dónde está? Ahora el reto está en el procedimiento, ahora el reto está en las voluntades en el Poder Judicial, ahora el reto está, presentamos por eso también una serie de iniciativas con la intención de que no sea tan cargado, tan desgastante para la persona que tiene que ir a exigirlo, que en el 90% de los casos somos las mujeres, es la realidad, porque las hijas y los hijos, al ser menores de edad, pues requieren justo que la mamá, que fue la que se queda al frente del hogar, pues sea la que les represente e inicie el procedimiento. Y esta realidad, además de estos fraudes a la ley muy conocidos, involucra que hasta que el juez lo escucha, se defienda, promueva la cantidad de amparos, de incidentes que decida, alcance una determinación donde diga efectivamente lleva 5 o 6 años sin pagar nada. Eso lo queremos acotar.
Lo vimos básicamente como si fuera la deuda de tu tarjeta de crédito. Así te puedo resumir la serie de iniciativas que presentamos. Si tú no pagas la tarjeta de crédito al corte de la tarjeta, ¿qué ocurre? Te llegan los intereses moratorios, te determinan la obligación, te quitan la tarjeta si llegan a pasar ciertos meses. Aquí lo que estamos pidiendo es básicamente lo mismo. Al primer mes que dejas de cubrir la obligación alimentaria, un cobro de intereses moratorios independientemente de los que te hayan fijado o no en la resolución. Porque hemos visto una serie de casos en los que se fijó la pensión, pero no se fijó a cuánto se tenía que actualizar. O se dejó en la ambigüedad de que se tiene que actualizar de acuerdo a lo que señala el propio Código Civil. Y deja también a este procedimiento que puede ser tan alargado como le alcance la cartera a el deudor alimentario para estarlo litigando y que no se pueda tener una resolución. Hoy lo que queremos es que en el momento en el que tú reportes que no hay pago, la carga de la prueba no sea de la persona que está haciendo la solicitud, sea de la persona que se está señalando, porque cuando tú dejas de pagar la tarjeta de crédito, al que le obliga, al que le preocupa demostrar que sí pagó a tiempo, pues es el que tiene la deuda encima, ¿verdad? No es al banco. El banco no tiene que andar correteando para ver si efectivamente vas o no vas a pagar. Es cambiar un poquito la inercia de cómo está en la actualidad la legislación y más allá de la legislación, la percepción. Creo todavía que hay muchas instancias que cuando mujeres se acercan a explicar este asunto dicen, claro, es que tiene un interés económico, porque seguimos romantizando el que una mujer, además de maternar, cuide y absorba la responsabilidad de otro que la dejó a la mitad del camino. Diputada, presentamos una propuesta en colectiva con varias de mis compañeras en materia de cohabitación forzada. Decirte que estamos trabajando a marchas forzadas, esperemos en próximas semanas estarles compartiendo que ya logremos la homologación para la sanción completa, integral en este tipo de situaciones que además vulneran en su gran mayoría a nuestras infancias, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, obligándolas a tener una intimidad con quien no debería de estar ocurriendo. Y en esa misma línea presentamos también unas iniciativas en materia de feminicidio y vamos a presentar en próximas fechas iniciativas también en materia de violencia vicaria. Si bien hemos visto que se han logrado algunos avances, todavía existen algunos rubros importantes a separar en el tipo penal para no dejarlo como un agravante, para que se sancione en manera específica la violencia vicaria independientemente de las otras violencias que puedan existir. Es un concurso de delitos básicamente, y también en la parte civil y familiar, que es muy importante porque hoy la violencia vicaria la vemos reflejada en la parte punitiva, en las sanciones penales, pero necesitamos también representarla y materializarla con sanciones cuando se presenta en procedimientos civiles, justo como en casos de deudores o de obligaciones alimentarias, de patria potestad, de custodia o simplemente de divorcio, en el que se quiere condicionar justamente la decisión final o en su caso algún tipo de mediación o de acuerdo extrajudicial por estar generando conductas de violencia vicaria a la par de pues que se está dando alguna disolución de vínculos familiares. Diputada, en este inicio de periodo, ¿qué más viene para el tema de mujeres? Bueno, vamos a seguir fortaleciendo no solamente la parte legislativa, recordemos que en nuestro Congreso de manera histórica ya contamos con un acervo feminista. Invitarle a las ciudadanas y a los ciudadanos, por supuesto, que lo quieran visitar, está en nuestra sede histórica, en la sala de protocolos, que además tiene nombre por primera vez histórico, un nombramiento en mujer, una poblana, Elena Garro, y en próximas fechas tendremos otras donaciones que estaremos incorporando a este acervo feminista con la intención de poder seguir abriendo el debate, el análisis de lo que ya tenemos y de los temas pendientes en nuestra agenda. También compartirte que hace pocos días se activa ya una red de investigadoras e investigadores que no habíamos tenido esta posibilidad en nuestro Congreso gracias a un trabajo de vinculación cercana con el Instituto Gilberto Bosques y con el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Dentro de las líneas de investigación que estamos siguiendo
desarrollo de acuerdo al PRONACE con la alineación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología Federal. Se incorpora también un eje transversal que es precisamente en materia de género, para que ya sea que estemos hablando de acciones económicas, de temas de acceso a la justicia, del tema que querramos hablar, siempre lo podamos fortalecer con la participación de investigadoras e investigadores con perspectiva de género en cada uno de los rubros que se quieran involucrar o que se quieran trabajar desde nuestro Congreso. Esto habla también de subir el nivel, de profesionalizar, pero de no perder de vista que en el trabajo de las y los académicos en sus investigaciones también podemos fortalecer el trabajo que se realiza desde el Pleno por todas y todos los integrantes de esta legislatura. Diputada, ahorita que hablábamos precisamente de toda la defensa que tú tienes, una defensa férrea con las mujeres, me gustaría que si alguna mujer tiene alguna duda, porque luego desconocemos precisamente de que nosotros estamos siendo pues víctimas de algún delito, desconocemos. Por favor, si no sé si nos puedes ayudar diciendo tus horarios en los cuales ellas te puedan buscar. Tú eres una conocedora completamente de este tema, entonces saber, bueno, no sé si las puedas invitar a que te busquen, a que tú las puedas asesorar. Aquí, aprovechando que estamos justo en estos momentos desde el Congreso, en la oficina 31, en la oficina legislativa, siempre van a encontrar a una persona. Si yo no estoy en ese momento, alguien ahí les va a recibir. De hecho, hasta tenemos unas fichitas, manejamos siempre toda la confidencialidad de la información que nos quieran compartir, y a partir de eso vamos canalizando hacia donde identificamos que existen las áreas de atención. Yo estoy muy agradecida porque además tenemos muy buenos vínculos en la Secretaría de las Mujeres, tanto a nivel estatal como local, a nivel federal, igual con el trabajo de mis compañeras. Y ya saben, mis redes sociales, Norma Pimentel MX, en la que usted me quiera localizar, me pone un mensajito y ahí les compartimos un número de WhatsApp para que de manera directa pues ya nos puedan compartir la petición, la necesidad que tengan. La presidenta ha lanzado, la presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia única. Tenemos hoy una cartilla de los derechos de las mujeres, y a mí en muchas ocasiones me dicen, oye, diputada, pero ¿para qué queremos? Y pues eso ya está en la ley, no está en la Constitución. Es que la cartilla, cuando yo recorro territorio, cuando visito escuelas, cuando comparto círculos de mujeres, este diálogo de nuestros derechos, justo me doy cuenta que para muchas abrir la cartilla y ponerse a revisar estos derechos hasta les brillan los ojos, porque sí están en la ley y no tienen 6 años o no tienen 10, al menos tienen unos 20 años que se han podido modificar las leyes para ya reconocer y visibilizar a las mujeres. El problema es que no sabemos hacia dónde canalizar esas necesidades, desconocemos qué instancia es la que le corresponde, si es un tema penal, si es un tema judicial, si es una responsabilidad administrativa. Y para eso, con muchísimo gusto, cuentan conmigo y sigamos fortaleciéndonos también con nuestra red de abogadas Violeta. A todas las abogadas que nos estén escuchando, que gusten sumarse a esta red, es una red que impulsa de manera histórica la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que está invitando a que todas las mujeres que tienen ya previamente una formación como abogadas y que les apasiona la defensa de los derechos de otras mujeres, también nos pueden contactar, las podemos vincular para sumarse a esta red nacional de asesoras que están dando acompañamiento en los centros libres, en el caso de nuestro estado, las Casas Carmen Cerdán, pero que también se suman a una red de acompañamiento telefónico al 911, porque sabemos que ese teléfono es básico que nos lo aprendamos cuando estamos viviendo una condición de violencia, tenemos alguna duda, no sabemos qué hacer, marcar ahí, y ahí ya hay mujeres que están sumadas a esta red nacional de abogadas Violeta, defensoras de los derechos de todas las mujeres. Oye, diputada, ya por último, nada más para concluir, me gustaría saber de todos estos delitos que tienen que ver con la incidencia en Puebla. Híjole, violencia familiar. Violencia familiar es el gran reto que tenemos en nuestro estado, en nuestro país. Por supuesto, yo reconozco el trabajo que hace el gobernador, que hace la fiscal Idamis Pastor, bajando incidencias en materia de feminicidios y en otros tipos penales que son de alto impacto, que suenan muy duros. Hoy el reto que necesitamos como sociedad es aprender a identificar violencias más normalizadas.
no quiero decir que son micro, porque no hay microviolencias, más bien es todavía más normal el aplicar la ley del hielo. Es más normal el que te pidan dónde fue tu última visita, con quién estás chateando, por qué pasas tanto tiempo en el teléfono, mejor pásame tu contraseña. Ese tipo de situaciones las seguimos normalizando porque creo que todavía el manejo de las emociones nos cuesta trabajo y en lugar de mejor decir te amo y te quiero, se busca controlar, se busca celar, cuando eso es parte justo de estos violentómetros en los que ya decimos, oye, ahí ya hay un tema, ahí ya hay algo que tendríamos que poner atención y que luego es tan pequeño el salto ya a una violencia física, a una violencia sexual en el que se normalizaron otro tipo de conductas y ya cuando se llega a esa que deja una huella física es cuando se decide tener un acercamiento contra la autoridad. Yo he podido dialogar con muchos ministerios públicos, con la titular, la fiscal Carla, que es una mujer igual sumamente comprometida y que veo en ellas este cambio de chip, este interés genuino en que a la primer situación que se da una violencia psicológica, simbólica, económica, patrimonial o digital, no esperar a que se vuelva una violencia física, sexual o mucho más grave, feminicida. Pero para hacer eso necesitamos dialogarlo, socializarlo, hablarlo, marcar el 911, pedir la intervención de un primer respondiente, que nuestras policías municipales estén súper capacitadas. Ahí reconozco el trabajo de UDAIM con su directora Abigail Melo, que trae un impulso muy grande, pero que de pronto algunas administraciones municipales no se comprometen a ese nivel y entonces podemos tener autoridades estatales, podemos tener fiscalías, pero la primer respondiente, la que llega, él o la que llega a dar la atención a ese espacio, debe venir con todo el compromiso, con su protocolo, con toda la información y con toda esta sensibilidad para no esperar a que haya una violencia que dejó huella, para que desde las primeras violencias se llame al Poder Judicial, se den las medidas de restricción y se limite ya la convivencia para prevenir otro tipo de situaciones. Te agradecemos mucho, diputada. Gracias por el apoyo. Y bueno, pues ahí está el llamado para aquellas mujeres que necesiten pues alguna asesoría. Aquí estamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio.